saludar a todo el mundo y un placer estar aquí con vosotros presencialmente después de estos años más difíciles que hemos pasado y felicitar a Alex porque ha hecho una exposición excelente explicando todo de SYNGAP desde el principio hasta ahora, ¿no? Y decir que tenemos una suerte enorme de tenerlo en el equipo y de contar con él porque él no se ha mencionado a sí mismo en las diapositivas de las personas importantes, pero también lo es y es uno de los investigadores importantes en el mundo en SYNGAP, con lo cual es un súper lujo tenerlo con nosotros. Entonces, bueno, yo me presento para aquellos que no me conozcan. Mi nombre es Àngels García Cazorla, soy neuropediatra. Tengo también una formación en investigación básica, pero me considero fundamentalmente médico, neuropediatra, aunque dirijo algunos proyectos también de investigación. Y sobre todo lo que intento es colaborar mucho con gente tan potente como Alex. Mi campo de experiencia ha sido siempre el neurometabolismo, toda la química cerebral y enfermedades que tienen que ver con esta alteración de la química cerebral, pero muy centrado en la sinapsis, en los neurotransmisores, en los mecanismos de comunicación entre las neuronas, y es por eso también que me aproximé a Alex, ¿no? Y a partir de ahí, pues con él y también otros investigadores, pues intentar hacer un camino conjunto entre lo que es visitar a los pacientes, los problemas que tienen en la práctica clínica y llevar todo eso a la investigación. Entonces, yo os voy a hablar de un proyecto que es como bastante general y es una presentación muy corta, antes de dar paso a lo que está haciendo la doctora Juliana Ribeiro, que está muy centrada en SYNGAP. Pero lo traigo aquí porque creo que puede ser de mucha ayuda para vosotros y os explicaré. Yo me dedico a la neuropediatría desde hace 20 años, pero lo que está sucediendo en los últimos años, vamos a poner en los últimos 5 años, es totalmente diferente a la trayectoria que venimos teniendo de mucho más atrás. Es decir, hay un cambio muy importante en la capacidad que tenemos de diagnosticar a los pacientes, porque ha habido una explosión en todo lo que son las técnicas de diagnóstico genético, pero no solo eso, se está avanzando mucho, aunque todavía queda evidentemente un camino muy largo, en la comprensión de los mecanismos de las enfermedades, como ha explicado muy bien Alex, con los modelos animales, con otros modelos, y sobre todo en las terapias, se está viendo en los tratamientos, se está viendo un cambio muy importante y empezamos a ser optimistas por primera vez. Es decir, a ver un futuro que probablemente va a cambiar todos estos nuevos tratamientos que están viniendo la vida de chicos, chicas, adultos con problemas genéticos del cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco lo que pretende el proyecto BRAIN, que es un proyecto que estoy coordinando en Sant Joan de Déu, en Barcelona, y que fundamentalmente es esto. Existen una serie de enfermedades del cerebro que aparecen en la edad pediátrica, aunque luego evidentemente vayan a afectar la edad adulta, y necesitamos diagnosticarlos de un modo muy preciso, no solo con el gen, sino saber qué les está pasando en el cerebro, y además necesitamos tratarlos de una manera también muy precisa e individualizada. Y este es un poco nuestro pensamiento. Esto queremos que poder desarrollarlo en un centro específico, aparte un centro al lado del hospital, que sea como un gran edificio de neurociencias en el cual podamos visitar a los pacientes, podamos hacer pruebas muy sofisticadas y podemos hacer tratamientos. Es como un sueño, pero es algo que va a suceder, al menos físicamente vamos a tener el edificio en poco tiempo, a lo mejor es cuestión de un par o 3 de años. Entonces, ¿qué queremos aportar de nuevo y un poco para estar al día de todo lo que está sucediendo y para ponernos ahí y decir, oye, que esto lo tenemos que mover, que no tenemos que esperar a que todo esté hecho, sino empezar ya, ¿no? Entonces, tenemos que aportar como diferentes tipos de terapias a los pacientes. Algunas vienen de las nuevas tecnologías, como la neuromodulación, la robótica, esto ya os pondré ahora un ejemplo. Algunas vienen de terapias más... son de terapias más utilizando fármacos o modulación del metabolismo, como es la dieta cetogénica, por ejemplo. Hay una gran explosión ahora de lo que sería la terapia, de la terapia génica y la terapia celular, ¿de acuerdo? Sobre todo las terapias genéticas, y luego evidentemente esto tiene que ser una propuesta individual en cada paciente y a lo mejor va a ser combinado, no es solamente un tipo de terapia. Entonces, nada, os voy a poner 4 ejemplos solamente.
hay nuevas tecnologías emergentes que pueden servir un poco para estudiar mejor el cerebro y para modularlo, para cambiar, digamos, la conectividad, cambiar todas las redes que están anómalas. Por esto, ahora ya se ha creado en nuestro centro una unidad que se llama de neuromodulación, donde se utilizan técnicas de mapeado cerebral. Esto es, por ejemplo, una resonancia muy sofisticada en la cual se ven los haces de conectividad, todas las fibras nerviosas cómo están conectadas en el cerebro. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas que queremos hacer en SYNGAP también. Juliana está en contacto con todos los médicos en España que llevan pacientes y queremos recuperar las resonancias e intentar, si podemos, con un software muy especial, analizarlas para ver un poco cómo es el cerebro, no solamente por una resonancia, que la inmensa mayoría de las veces es una resonancia normal, ¿no?, que no te da nada, no, lo que ve el ojo humano pues está ahí, todas las estructuras del cerebro parecen intactas, pero luego si vamos a ver volúmenes en diferentes áreas del cerebro o conexiones, eso no está bien. Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a intentar hacer recuperando estas imágenes de los pacientes, ¿no?, con los que estamos en contacto y los doctores. Entonces, Angie, perdona, ¿habría posibilidad de incluso hacer resonancias nuevas? También. ¿Sí? Incluso a veces es aconsejable porque si son muy antiguas y no se han hecho con una técnica, con un protocolo determinado, el software que se utiliza para todas estas análisis nuevos no lo detectaría bien. A veces sí, a veces las antiguas, si no hace mucho y eso es una resonancia convencional, sí que lo puede detectar. Sobre todo para el volumen, para la conectividad es diferente, para los volúmenes sí. O sea, que dice que una vez que Juliana contacte con los pediatras de nuestros peques y viesen que las resonancias son antiguas, ¿nos propondríais hacer alguna resonancia nueva? Eso es, sí. Pero bueno, es una de las cosas. Esto entraría dentro de lo que es el diagnóstico de precisión. No es solamente el gen, que ya está súper bien, y la mutación, que ya está súper bien, sino qué pasa en el cerebro, cómo está cableado, cuáles son los volúmenes, en una zona determinada a lo mejor es diferente a otra, y es como un perfil o una firma que se llama, ¿no?, de la enfermedad. Si es que se consigue. Lo hemos hecho ya en otras enfermedades y sí que hemos visto que hay algunas cosas como muy propias de alguna enfermedad en particular. Entonces, esto, por ejemplo, dentro de la unidad de neuromodulación no es solamente este perfilado tan preciso del mapa cerebral, que puede ser un mapa no solamente de imagen, sino también eléctrico, ¿no?, de diferentes señales eléctricas con electros que se toman con electrodos, muchos electrodos. Es un electroencefalograma de alta densidad que te dice qué zonas son más activas del cerebro que otras, y esto se puede aplicar, es una estimulación cerebral, es estimulación cerebral eléctrica en este caso. Hay diferentes tipos de estimulaciones, magnética, etcétera, y aquí, por ejemplo, es un ejemplo que puede ser, digamos, válido, pero hay muchos otros. El objetivo, en este caso, va a ser reducir la epilepsia, reducir las convulsiones. Esto se puede hacer sobre todo si es una epilepsia focal. Cuando son más generalizadas es más diferente. Es decir, cuando el foco está en muchos lugares del cerebro es más difícil. Pero aquí sí se localiza por estas técnicas de imagen que comentaba antes, tan avanzadas, y también de EEG, de alta densidad, y entonces con un casco que tiene la posibilidad de dar señales eléctricas de baja intensidad, es uno de los tratamientos nuevos que ahora se está postulando. No solamente para la epilepsia, sino que podría ser, por ejemplo, esto sería como más en un futuro, porque todavía eso no está bien establecido, para mejorar la capacidad cognitiva, por ejemplo, ¿no?, para tener como mayor atención, para tener mayor lenguaje. Se está utilizando mucho ¿sabéis? El trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Ahí está dando buenos resultados, en alguna otra patología está dando buenos resultados. Esto es algo que está comenzando ahora, y en la mayoría de lo que sabemos es por ensayos clínicos. Aún no es una herramienta, y sobre todo en pediatría, que se pueda utilizar rutinariamente, como si das un fármaco o das cualquier cosa y estás autorizado tú a prescribirlo. Esto todavía no estamos autorizados a prescribirlo como tal, sino solamente en ensayos clínicos. Pero es algo que, para ir pensando en todas estas nuevas terapias que van viniendo, ¿no?
otras de las terapias en las que estamos trabajando mucho es en terapias fármaco-metabólicas, ¿no? De diferentes fármacos que, no lo sé, pues a lo mejor ahora estamos viendo que enfermedades de base genética muy raras, igual hay antibióticos que las pueden mejorar, o igual hay antihistamínicos, o igual hay otra cosa, ¿no? Lo que se llama el reposicionamiento de fármacos. Entonces, para eso, bueno, al menos en nuestro grupo en particular, modulamos todo, mecanismos de neurotransmisión, la energía, luego pondremos algún ejemplo, el metabolismo lipídico en diferentes tipos de patologías, y lo que hacemos es pues coger muestras de la piel de los pacientes. Ahí en algunas enfermedades en particular es relativamente fácil explorar algunas funciones y probar tratamientos, aunque no siempre. Ahí a veces tienes que ir a modelos de neuronas en los ratones o de IPS que se llaman, ¿no? Retornar esas neuronas a células madre y derivarlas a neuronas. Y estamos haciendo también un modelo interesante que ahora os explicaré. Esto es un ejemplo de algo que ya hemos hecho en parte y que vamos a hacer, y que en el cual evidentemente esto también se podría aplicar junto con Alex en SYNGAP. Pero os pongo un ejemplo de algo que hemos hecho en un grupo de pacientes que tienen el problema inverso, que no tienen una hiperfunción glutamatérgica como una hiperexcitación, sino es al revés, es una hipo. Los receptores, sobre todo NMDA, que son otro grupo de receptores de glutamato, funcionan poco, están como dormidos, van a la baja, entonces es una hipotransmisión. Entonces aquí lo que hemos hecho es, sobre todo, hemos desarrollado en base a diferentes mecanismos biológicos un compuesto, un fármaco con muchos compuestos, por así decirlo. No es un fármaco en realidad, es como un compuesto de sustancias que son más naturales o nutracéuticos, pero es una combinación que lo hemos utilizado en 30 pacientes con hipofunción glutamatérgico y que nos está dando como buenos resultados. Entonces, con una aproximación similar, junto a Alex, viendo estas vías de transmisión, tal vez es algo que se puede hacer en SYNGAP o en otras patologías. Y para estudiarlo mejor a nivel, digamos, como modelo, tenemos un proyecto ahora financiado que es un FIS, que es el desarrollo de una sinapsis en un chip. Y esto lo vamos a hacer con el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, con el Josep Samitier, que es el director, y que es un centro muy, muy potente que hace modelos de estructuras biológicas. Entonces hace modelos de barrera hematoencefálica, modelos de unión neuromuscular, y con ellos vamos a hacer una sinapsis. Entonces estos son chips en los que están en compartimentos. En uno pones una neurona, en otro pones otra, y haces como imitar una sinapsis. Entonces se comunican con unos conductos y tú ahí puedes transformar esta sinapsis en una sinapsis SYNGAP, por ejemplo, o en una sinapsis de otra enfermedad. Y luego vas probando, primero analizas cómo funciona, si está hiperexcitada, si tiene este receptor mal, si tiene esta señalización mal, y luego ves cómo la corriges con diferentes fármacos. Es una cosa muy sencilla, ¿no? Muy, digamos que a lo mejor luego no se puede aplicar en un modelo de ratón, pero como para tener algo para hacer rápidamente, probar como muchas cosas, ¿no? Sería eso, como una cosa, reducirlo a la mínima expresión, que no quiere decir que solamente sea una neurona y otra. Probablemente vamos a hacer una red de neuronas que estén en un chip para que sea más similar a un cerebro, ¿no? Y esto, pues, cuando ya tengamos más avanzado el chip, con Alex veremos también a ver qué es lo que podemos hacer en cuanto a probar diferentes tratamientos. Y luego ya algo que también se está poniendo en marcha dentro de este proyecto BRAIN es como una plataforma para hacer terapias génicas, para hacer una corrección del gen defectuoso en diferentes patologías. Entonces ahora nosotros en nuestro centro lo que estamos haciendo ya ensayos con terapias génicas que vienen de la industria farmacológica, ¿no? Pues grandes firmas de laboratorios que nos proponen, porque ellos han puesto el dinero evidentemente, hacer terapia génica en este tipo de enfermedad rara, o en este tipo o en esta otra. Pero en principio en este conjunto del proyecto BRAIN lo que queremos es desarrollar nosotros nuestra propia plataforma, un poco como académica, ¿no? No aislada de la industria, porque al final probablemente tenemos que colaborar, pero sí que nosotros mismos seamos generadores de esa terapia génica y celular avanzada. Y entonces en algunas enfermedades en las que ya tengamos un gran conocimiento, tengamos modelos, etcétera, etcétera, se pueden proponer desarrollos de terapia génica, ¿no? Que al final es lo que
todo el mundo está buscando como si fuera la solución o la reparación del problema, aunque es verdad que también tenemos todavía que aprender y ver cuál es el resultado en otras enfermedades que se están haciendo desde hace ya más tiempo. Esto es una cosa más complicada, aquí no lo voy a explicar, todo el desarrollo de esta plataforma, y ya está, simplemente es eso, ¿no? Que os quería transmitir que el cambio que está habiendo en los últimos años en estas enfermedades, que hay un grupo de enfermedades en las cuales está SYNGAP que se denominan genéricamente encefalopatías del desarrollo y epilépticas. Esto también, como decía Alex, me sale mejor en inglés porque todo el rato lo estamos oyendo en las conferencias. Se llama Developmental and Epileptic Encephalopathy, y aquí está SYNGAP, igual que hay muchísimas otras. Hay centenares de estas enfermedades que se conocen desde hace poco y que se están describiendo ahora, pero que todas entre ellas se ayudan, y lo que se conozca de uno va a ayudar a la otra. Por ejemplo, lo que hemos aprendido con la hipoglutamatérgica, con los GRIN o con otros que tienen mutaciones hipoglutamatérgicas, nos están ayudando mucho también, y nos pueden ayudar para SYNGAP, en fin, y que además hay ya algunas ideas de terapias que tenemos en marcha y que simplemente es cuestión de organizarnos y de poder comenzar, ¿no? Ya sea en forma de ensayos clínicos o ya sea en forma de tratamientos directamente, ¿no? Porque los tratamientos, por ejemplo, para mejorar toda la función energética, que comentaba Alex que está deficitaria, pueden ya ser una realidad, porque esto no necesitamos ni siquiera un ensayo clínico, lo estamos dando en muchos otros pacientes. Entonces, bueno, que además las experiencias individuales que vosotros tengáis con vuestros hijos, por ejemplo, en dieta cetogénica o con este fármaco o con el otro, es muy importante que las vayáis recogiendo. Aquí a lo mejor la asociación puede ayudar y decir, bueno, a mí me ha funcionado muy bien esto, a mí me ha funcionado muy bien lo otro, porque son cosas que tampoco nosotros sabemos muchas veces, ¿no? Si algún fármaco, el otro día vimos a un paciente que tuvo como un buen resultado con un antiepiléptico en particular, pues a lo mejor es algo que puede ser extendido a otros pacientes, o la dieta cetogénica o algunas otras cosas. Entonces, todas vuestras experiencias, y también si son negativas, si veis que hay una cosa que va fatal, es que esto le va fatal, todo eso es muy importante que lo transmitáis de alguna manera, ¿no? Que se ponga en común, porque a nosotros nos ayuda un montón luego. Que nosotros como asociación, ¿qué rol podemos jugar ahí? Por un lado, que lo acabas de contestar, y luego también qué podemos hacer un poco para estar en el top 3 de salida de cuando haya estudios clínicos o que se pueda probar determinadas otras terapias con nuestros peques. Y luego, ¿cómo coordinar? Porque vosotros estáis en Barcelona, sí. ¿Cómo coordinar pues a lo mejor a los médicos o los neurólogos de nuestros peques, sí, para que estén al tanto de eso, sí, y que... ¿sabes? Yo creo que es como actualmente es tan fácil comunicarse, y como ya estamos trabajando en red, ya estamos aquí en el mismo equipo que vosotros, con lo cual cualquier cosa que haya en SYNGAP en cuanto a ensayos clínicos, nos van a contactar, seguro. Nos han contactado por otras patologías similares, por eso, porque estamos un poco digamos, organizando en el meollo de la cuestión de todos estos proyectos, ¿no? Entonces, ahí no os preocupéis, que lo vais a saber, pero absolutamente lo vamos a saber nosotros enseguida y lo vais a saber también vosotros. Como estamos muy coordinados, y eso también es una cosa muy buena, gracias a Juliana, con muchos otros neuropediatras en España, y se ha creado una red colaborativa, eso está súper bien. Nosotros nos comunicamos muy rápido, recibimos información de ellos nos pasan, entonces es todo, estamos en la Sociedad Española de Neuropediatría, presentamos cosas ahí de todo lo que estamos haciendo, entonces ahí todo el mundo va a estar informado enseguida. E incluso si son ensayos clínicos que se promueven en Barcelona, no tendría por qué ser que todo el mundo viniera a Barcelona, sino que pudierais estar en vuestros centros, o a lo mejor en algunos sitios sí, porque son centros más pequeños, pero en hospitales grandes, por ejemplo en Madrid o en algún otro, en ciudades grandes, no tendría por qué. Sí. Alex. ¿Sabes si hay alguna iniciativa de terapia génica en SYNGAP? Yo no lo sé, es que, no, pero se podría comenzar a pensar, porque, sí, ¿sabes? Yo he oído, estuve hablando, sí, por casualidad, un, sí, médico que trabaja en una empresa, que os puedo pasar el contacto si os interesa, que están desarrollando, era
me lo presentó Susana Boronat, porque era un ex médico del Hospital de Sant Pau. Y en su empresa están desarrollando para Dravet un proceso, o sea, una terapia génica. Sí. Y creo que hay varias empresas, que Dravet es un síndrome epiléptico genético, etcétera, también. ¿Sí? Y él mostró interés por SYNGAP. Pero no sé cómo estará esto. Me hizo algunas preguntas y tal. Me imagino que se quedó en eso, en una conversación que tuvimos comiendo juntos, ¿no? Una comida de trabajo. Y no sé, por eso te preguntaba si sabía si había algo, pero en la mente de alguna empresa que está desarrollando terapias génicas, el SYNGAP podría estar sobre la mesa. Podría estar sobre la mesa por la prevalencia. Pero no sé más. Yo tampoco sé más, pero es algo tal vez que nosotros pudiéramos ser como tener la iniciativa, ¿no? Empezar a contactar, decir, mira, podríamos comenzar a trabajar en terapia génica en esto, tenéis el modelo de ratón, probarlo primero ahí, ver qué está sucediendo y luego, al final siempre lo más difícil es el desarrollo, la comercialización, el desarrollo en humanos y todo eso, pero en el modelo animal, ¿por qué no probarlo? En realidad ya lo hemos probado. Porque tenemos un ratón en el que rescatamos SYNGAP, ¿sí? Que es lo que os he enseñado ahora, que es una terapia génica en ratón. Claro. Y rescatamos la inmensa mayoría de patología molecular que vemos, la rescatamos. Algunas cosas que yo creo importantes no, pero la mayoría de las cosas vuelven a la normalidad. Esto no os lo he enseñado, pero o sea, estos datos ya los tenemos, ¿eh? ¿Sí? O sea, cuando recuperamos, a las 4 semanas, normalizamos los niveles de SYNGAP en la sinapsis y analizamos a las 8 semanas, esa sinapsis se parece mucho más a una sinapsis normal que la del ratón heterocigoto, ¿vale? Hay un problema en las enfermedades del cerebro, en la terapia génica, sobre todo cuando son enfermedades como SYNGAP, que afectan a todos los circuitos, ¿no?, que son esenciales en el neurodesarrollo y de manera muy precoz. Y es donde inyectas el vector que lleva el gen. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos experiencia en otras patologías de los neurotransmisores, en terapia génica, en enfermedades, por ejemplo, el ADC, que es una depleción de dopamina y de serotonina, que están muy expresados en los núcleos de la base, que son unas estructuras así como de cuerpos de neuronas que están en el centro del cerebro. Entonces, el neurocirujano va con un neuronavegador e introduce ahí el gen. Y es fantástico porque ya sabemos que ahí se produce mucho ese enzima que está deficitario, ¿no?, y el gen que está deficitario. Y ahí, por ejemplo, tenemos experiencias pero muy, muy buenas de niños que, niños que pues, sin movilidad, sin control cefálico, sin lenguaje y que, con una paciente mía en particular, en 4 o 5 años está caminando, está hablando. Es decir, hemos experiencias buenísimas. Pero ahí hay un target, sabemos dónde poner el gen. Pero en estas patologías que son como muy difusas, entonces hay algunas ideas y lo podríamos, no sé, Alex, creo que lo podríamos hablar. Vamos a ver cómo podemos ir desarrollando todo en estas. Yo creo que la terapia génica es fantástica, es genial, pero además creo que tenemos que tener una visión amplia de estas terapias que nos van a ayudar, que nos van a complementar, no ponerlo todo en una sola terapia. Es decir, bueno, vamos a buscar también fármacos, vamos a buscar también esto, vamos a buscar también alguna estimulación cerebral, no lo sé. Yo creo que va un poco el futuro de los tratamientos en estas enfermedades va por ahí. Aunque luego sea una cosa reparadora, tal, nos queda todavía un camino por delante para que las terapias génicas puedan reparar totalmente cerebros que ya se han formado muy mal desde el principio de todo. Entonces, ¿hasta cuánto podemos recuperar? Eso no lo sabemos. En cambio, si tenemos génica, pero luego tenemos una complementariedad, eso es como un sueño, ¿no? Decir, madre mía, ¿no? Podemos llegar a recuperar cerebros que pobres han tenido esta mala suerte de tener estos problemas. Pero ¿por qué no? Para eso estamos, nos dedicamos a esto, ¿no? Nuestra vida es esto. Entonces ahí estamos y yo creo que conseguiremos avances importantes. No lo estoy diciendo como para generar falsas esperanzas, sino porque veo lo que está sucediendo en los últimos años. Y de algún modo u otro, algunas patologías van a ser más sencillas, otras más fáciles, pero seguramente vamos a conseguir cambios.
Sí. Yo creo que hablo por todos en el sentido de que cuando haya opción de optar a ensayos, eso que digáis, o sea, que levantéis la mano. Totalmente. Y de manera voluntaria, como pasó con lo de la funfloramina, etcétera, pues las familias que totalmente. quieran, y asumiendo los riesgos o Totalmente, sí, o el sí, impacto sí. negativo que pueda haber, que nos podamos apuntar. Totalmente, sí. Sí, no, desde luego. Estad tranquilos de que, bueno, por suerte nosotros estamos en un centro que es como muy competitivo, que tiene, bueno, en fin, que tenemos redes internacionales de todo y estamos muy a la última y enseguida nos llega todo, absolutamente. Nos vienen a buscar inmediatamente, o sea que eso, estados tranquilos. Sí. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Ángel. Dejo paso a Juliana.